Bien. Y voy a compartir acá. Ok. Eso. Bien, buenos días todavía. Vamos a continuar las sesiones del curso. Si no se escucha bien, me dicen, así me cambio de lugar, porque justo empezaron a taladrear acá al lado. Bueno, les comento en lo que estábamos. Estábamos en el bloque que tiene que ver ya con el criterio de marcación de ciencia y la comunicación científica. Déjenme ver que se me perdió justo la diapo. Ahí. Voy a abrir esta. Denme un segundo. Ahí sí. Ahora sí. Y habíamos quedado en la última parte que tiene que ver con la jerarquización de las afirmaciones, la jerarquización de las ideas. Y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que dentro de los criterios de demarcación de ciencia, las ideas científicas, ¿no es cierto?, se consideraban ideas científicas maduras y socialmente aceptadas como tal, en la medida en que cumplieran tres requisitos. ¿Ya? El primer requisito es un requisito materialista, es decir, que lo que afirman tiene que ver con aspectos de este mundo, la categoría material, ¿no es cierto?, que es el principio de no milagro, sin desconocer que obviamente hay personas que creen o que afirman que existe otra realidad, lo cual es respetable, pero simplemente estamos diciendo que es científico y que no, nada más que eso. El materialismo es un requisito de toda afirmación para clasificarla como científica, un requisito necesario, no suficiente por cuanto los otros dos requisitos que son adicionales es el tema del fundamento racional, es decir, que lo que se afirma actualmente en ciencia es coherente con las ideas científicas previamente demostradas, ¿ok? Eso se llama fundamento, o racionalidad, le llaman algunas personas a ese criterio. Y el tercer criterio, que ya es el criterio de aceptación social de la idea, es cuando además esa idea de ser materialista y tener fundamento es que tenga evidencias a favor, las mejores evidencias posibles a favor, que la favorezcan, ¿no es cierto? Y ahí pasa a ser una idea científica, lo cual no quiere decir que la hace verdadera necesariamente, pero al menos tiene controles que la comunidad científica acepta mayoritariamente, e incluso dentro de estas ideas científicas que cumplen con estos tres criterios que nosotros nos referimos a las ideas científicas convalidadas, ¿no es cierto? Pues bien, esas ideas científicas convalidadas también hay de distintas categorías, o sea, hay ideas científicas convalidadas que tienen más evidencias que otras, ¿no es cierto? Hay ideas científicas convalidadas que tienen unas primeras evidencias que todavía no son del todo concluyentes. Esto es un proceso, no es una cosa así que pasa de un momento a otro, ¿ok? Y así todo, ideas que se consideraron convalidadas en su momento también han demostrado ser falsas con evidencia posterior de mejor calidad, ¿ok? La ciencia es un proceso bastante dinámico, y así como la idea de la ciencia se van renovando y van, yo creo, van mejorando, ¿no es cierto? También es importante que las opiniones que se basan en el conocimiento científico también podrían ir cambiando con el tiempo, porque hay ideas científicas que se van dejando de lado y otras nuevas que se van aceptando. Y en eso más o menos quedamos en la última sesión. No sé si tienen alguna duda, consulta. Yo subí un par de documentos, ¿no es cierto? También les subí una página que se llama Nuestro Mundo en Datos, con las cuales vamos a hacer una actividad hoy. Pero antes de avanzar con la actividad, quiero saber si tienen dudas, consultas, comentarios, algo que quieran compartir. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿O algo que no les parezca? ¿No? Bien. Ya insisto, este es un curso de debate y de argumentación, ¿no es cierto? Entonces, si hay algo que ustedes no estén de acuerdo, lo discutimos. Yo simplemente cumplo con entregar los mejores marcos teóricos, que mayormente son de filosofía de la ciencia, que dan cuenta de cómo al menos yo veo y vivo y ejerzo la ciencia profesional, porque yo soy científico profesional, o sea, yo estoy metido en este mundo, digo, por mi labor académica. ¿Ya? Bien.
Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es un aspecto ya un poquito más de comunicación científica, es decir, una cosa es decir que una idea está convalidada, ¿no es cierto? Es decir, que es materialista, tiene fundamento y evidencia, y otra cosa es explicarles cómo es el proceso de convalidación. Y eso se lo voy a explicar a continuación porque esto nos va a llevar a las bases de datos científicas. ¿Qué son las bases de datos científicas? Son las bases de datos que albergan ya sea datos del mundo, por un lado, o ideas científicas que fueron convalidadas de acuerdo a los estándares de la ciencia. ¿Okay? Tenemos estos dos mundos que vamos a recurrir a continuación, y con estos dos bases de datos, ¿no es cierto? Base de datos científica por el lado de los datos del mundo y las ideas convalidadas respecto del mundo, vamos a empezar a poner a prueba nuestras opiniones. ¿Ya? Y este ejercicio es el más complicado de todo porque requiere harta humildad intelectual. O sea, hacer este ejercicio requiere partir de la base que uno podría estar equivocado. Y eso cuesta mucho, de hecho es uno de los objetivos de este curso. ¿Okay? Entonces vamos por partes. Voy a mostrarles ahora cómo es el proceso de convalidación científica, que es lo que se llama la comunicación científica. No confundir comunicación con divulgación. O sea, la comunicación científica es un proceso que se da en el marco solo de la comunidad científica para terminar aceptando o rechazando ideas que se discuten en el marco de la ciencia. La divulgación científica tiene que ver ya con una especialización del periodismo, de cómo llevar estas ideas convalidadas al público general no especializado. ¿Ya? Yo me estoy refiriendo a la primera parte, comunicación científica. ¿Okay? Entonces, esta primera parte un poquito descriptiva, y si tienen dudas me dicen, ¿no es cierto? Porque hay cosas que quizás yo puedo que pase por alto, que las dé por sabidas y no, quizás no son tan obvias. ¿Ya? A ver, cuando nosotros generamos conocimiento respecto al mundo, ya sea obtener datos del mundo o ideas del mundo, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es investigar, ¿ok? Y la investigación científica respecto de la realidad material, ¿no es cierto? Que es la que genera el conocimiento, tiene ciertos requisitos que quizás muy poca gente que está fuera de la ciencia los sabe o lo entiende, y por lo tanto no sé si los valora. ¿Ya? El primero que es investigar. ¿Ya? Investigar no es nada más que resolver problemas o responder preguntas respecto a cómo el mundo funciona. ¿Okay? Esos son los primeros objetivos de la investigación. Cuando alguien dice yo investigo, la pregunta o lo que inmediatamente debiera decir es qué pregunta está investigando, qué pregunta intenta responder. ¿Okay? Por ejemplo, yo investigo en química ambiental y a mí, dentro de las preguntas generales que me mueven, ¿no es cierto?, es saber cómo se distribuyen, cómo reaccionan y qué efectos generan las sustancias químicas en el medio ambiente. Esas son como las tres preguntas generales que guían mi investigación. Yo las puedo precisar en no cualquier sustancia, yo me dedico a algunas sustancias químicas súper particulares, o sea, no me dedico a todas las sustancias que existen, ciertamente que no. Pero en general, nosotros nos preguntamos cosas respecto al mundo. Y cuando generamos datos, ¿no es cierto?, nos permiten responder preguntas de forma directa, como también nos permiten poner a prueba ideas que serían respuestas o hipotéticas respuestas como yo creo que el mundo es. Por ejemplo, yo les voy a plantear una pregunta a la cual no tengo respuesta, honestamente, ¿ya? Pero me voy a basar en un hecho demostrado en este momento. Desde el año 2011 se ha registrado un severo deterioro en la salud mental de la generación de ustedes. ¿Ok? Se ha casi triplicado los casos de deterioro de salud mental en mujeres y se ha casi duplicado en hombres desde el año 2011 a la fecha. ¿Ok? Esas curvas que más o menos siempre han sido constantes, el porcentaje de personas que tenían problemas de salud mental, desde el 2011 se disparó. En el mundo, no estoy hablando en Chile, en el mundo, no solo en Chile. ¿Ok? A lo cual me lleva a la pregunta de decir, ¿cuál es la causa del deterioro de la salud mental en las personas jóvenes? Entendamos entre 18 y 25 años, que son los de ustedes, los estudiantes universitarios de pregrado. ¿Okay? Ahí hay una pregunta. ¿Okay? Podríamos debatir respecto a esto. Yo les hago esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ustedes que forman parte de ese grupo, ustedes que están más informados que yo, ¿no es cierto? Por favor, si lo dicen por audio o por chat. Dani dice, hay mayor presión que en otros tiempos. Franco dice el internet. Mayor presión de los adultos. Ya. Dani
sea, lo especifica un poco más, ¿no es cierto? En el fondo lo que afirma Dani, fíjense, una idea de Dani, es que los adultos actuales, sus padres, ¿no es cierto?, los presionan más a ustedes que lo que los padres de ellos, cuando tenían su edad, los presionaban. ¿Sí? Esa sería como la traducción de lo que quiere decir Dani, para precisarla mejor. No sé si te interpreto bien, Dani. Que en el fondo los padres de ahora son más complicados que los padres de antes. ¿Sí? Sí. Profe, ¿Sí? yo creo que para poder estipular cuáles son las características que hacen que el deterioro mental, de salud mental aumente, habría que hacer una comparación entre las cosas que habían antes y las cosas que hay ahora. En la diferencia debería habitar la respuesta, porque si hay un aumento es porque hay algo nuevo que genera esto. Ahora también hay una cosa distinta que no va necesariamente relacionada con que hay algo nuevo, como un factor nuevo, que es el factor de medición. Alguien por ahí en el chat decía que, claro, ahora hay más conciencia sobre la salud mental y, claro, como nos estamos dando cuenta de lo importante que es, entramos a medir otros parámetros que antes no existían. Entonces, claro, es como medir, no sé. Hoy día leí un dato, por ejemplo, de la contaminación en Latinoamérica. Y claro, Chile es el que tiene los índices más altos, pero también hay muchos otros países que tienen mediciones muy bajas, porque no tienen formas de medirlo. Entonces, no es que no lo hagan, es que no tenemos cómo cuantificarlo, que no es lo mismo. Súper, súper. Mira, ya, lo que menciona Nicolás y lo que se ha mencionado en el chat aborda 3 dimensiones que las voy a separar, ya, porque ustedes las mezclan, pero creo que es bueno separarlas para hacer un análisis lo más profundo posible. Primero, lo que dicen acá, ¿qué se entiende por salud mental, no es cierto? Esa es una pregunta metodológica. Tengo entendido que cuando hablan de problemas de salud mental se refieren a un amplio espectro que va desde la depresión, que va desde la angustia, son como varias, no sé si llamarle condiciones o enfermedades. Yo disculpen la terminología, que quizás por mi poca formación en este campo puede ser poco adecuada, ¿no es cierto? Pero es un grupo de circunstancias o condiciones que manifiesta la gente, las cuales las suman para hablar de deterioro de la salud mental, ¿ok? Ahora, dentro de las posibles respuestas, ¿no es cierto? Ustedes están diciendo varias que algunas pueden que ser complementarias y otras pueden que son excluyentes. Una es la que dice Dani, mira, en realidad los padres de hoy en día presionan más a los hijos que los padres de antes. Quizás tienen más expectativas más altas respecto de, no sé, supongamos los estudios, ¿ok? Y esa sería una hipótesis, ¿ok? La otra hipótesis, ¿no es cierto?, que es la que dice Nicolás, es que en realidad esto es un problema metodológico. Antes no se medía en el fondo y ahora se mide mejor porque hay más conciencia cultural de qué es la salud mental y hay como más monitoreo, por lo tanto, de esto. Entonces, este incremento que hay no es un incremento de que necesariamente ustedes tienen más problemas de salud mental, sino que ahora se mide más. A lo mejor nosotros teníamos las mismas y nadie nos diagnosticaba esto, ¿ya? Esa es otra hipótesis, ¿ya? Pero se fijan que por parte de ustedes surgen posibles respuestas que hay que investigar. Porque puede ser que lo que ustedes creen, fíjense que estamos utilizando el lenguaje de las clases pasadas, puede ser que lo que ustedes creen sea así, sea un saber, o puede que lo que ustedes creen es falso. ¿Ok? Y armarse una opinión informada respecto a este tema implica ver, dado que este es un tema que tiene carácter claramente científico, implica ver qué dice la ciencia respecto de sus creencias respecto a esta pregunta. ¿Ok? Puede ser que una sea cierta y la otra falsa. Puede ser que las dos que se acaban de decir son falsas y hay una tercera posibilidad que está demostrada y ustedes no están enterados. ¿Ok? Déjeme, aquí dicen, claro, aquí dicen, tratan de obligarnos a hacer algo que no somos o queremos. Supongamos que lo que dice Dani es cierto, ¿no es cierto? Que los padres actuales tratan de obligarnos a hacer algo que no son o no quieren. Esa sería una respuesta satisfactoria siempre y cuando los padres de antes, o sea, mis padres, por ejemplo, no hacían eso con nosotros, o no lo hacían en tanta proporción, digamos, ¿ya? Si se dieran si se dieran esos dos hechos demostrados a la vez, sería una respuesta satisfactoria a la pregunta, ¿ok? Nicolás lo asocia a otra posible explicación, ¿no es cierto? A la forma de vivir que estamos llevando, o sea, quizás ustedes están diciendo, mira,
Y esto sí está más o menos demostrado, ¿eh? La cantidad de horas que jugamos nosotros al aire libre versus las que juegan ustedes al aire libre. ¿Ya? Por distintas razones, porque las ciudades no están hechas para jugar al aire libre hoy en día. Antes nosotros vivíamos casi en el campo, ¿no es cierto? Yo cuando era chico, Quilpué era casi un campo. Entonces la cantidad de lugares para jugar al aire libre era enorme, no pasaban autos por ningún lado. Entonces, claro, quizás nosotros éramos menos sedentarios que ustedes. ¿Okay? De hecho, yo ahora visito donde jugaba cuando era niño, ahora yo lo he visitado, y no podría hacer los mismos juegos yo ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, donde vivía, habían, pero kilómetros de cerro para ir a andar en bicicleta o correr, y ahora hay una carretera y edificio y no se puede ir por ahí. ¿Te fijas? Entonces, bueno, Qué bonito, tiene sentido, fíjate, es racional, tiene fundamento, pensar que quizás es una posible respuesta. Es plausible, ¿se acuerda la jerarquización de la idea? Es plausible. No necesariamente es cierto, va a depender de las evidencias. ¿Ya? Tercera posibilidad. Aquí Sebastián dice que un tema como de la hiperabundancia de cosas. Antes teníamos muchas menos cosas en términos de cosas materiales, ¿no es cierto? Ya sea porque antes éramos más pobres o a lo mejor no había tanto desarrollo material, o ambas, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes no existían estas consolas conectadas en línea donde uno podía pasar horas jugando, como lo hago yo ahora. Antes uno con suerte existían no sé si ustedes los conocen, los flippers. Era como una cosa que uno ponía una ficha y unas palanquitas que le pegaban una pelota de acero. Los videojuegos como videojuegos aparecieron cuando yo tenía por lo menos en mi ciudad, aparecieron cuando yo tenía como 8 años. ¿Ya? Y eran estos videojuegos de máquinas de donde uno ponía una ficha. Las consolas aparecieron mucho después, y las consolas en línea, yo las vine a conocer cuando tenía como 20 y tantos años. ¿Ya? Bueno, esa es quizás la abundancia de cosas, ¿no es cierto? Entre más cosas hay disponibles, más queremos, y ahí, claro, y ahí se genera un tema, según Sebastián, mientras más cosas, más ambiciosos somos, y claro, y quizá hay un tema ahí entre la ambición, la ansiedad y las frustraciones, ¿no es cierto?, que pueden estar ligadas. Tiene plausibilidad lo que dice Sebastián también, ¿se fijan? Aquí dice Dani, antes no se tomaba en cuenta la salud mental, si dabas a conocer tu estado mental, te tildaban de loco, eso es cierto, o te lo quitaban a patada. Sí, la terapia de choque, ¿ya? Nuestra visión antes era que el que decía que tenía problemas mentales se tendía a pensar a nivel de los pares, ¿no es cierto? Que en realidad era una persona complicada nomás, y lo único que le faltaba era que le pegaban un par de golpes nomás y se le iba a pasar. Esa era como es una cosa común que se habla. Y hoy en día no, porque hoy en día se sabe que hay condiciones que incluso algunas son sociales, algunas hasta están demostradas que son biológicas. ¿Ya? Yo acabo de tener un diagnóstico ahora que me doy cuenta que, bueno, no lo voy a contar detalles, pero me acabo de dar cuenta hace muy poco tiempo que yo tengo una condición genética de personalidad, de genética, no social, genética. ¿Ya? Tengo problemas de habilidades sociales, ¿ya? Que quizás no se me notan porque hago clases con ustedes, pero yo si estoy en un lugar con gente que no conozco, me comporto extraño, no hablo con la gente, me aíslo, y para mí eso es normal. Aquí dice, las generaciones anteriores la tenían harto más difícil, ausencia de bienes materiales, papás que te sacaban la cresta. A mí nunca me pegaron, pero sí, yo tenía amigos que los papás no solamente los golpeaban a un nivel de que gritaban de dolor, ¿ya? Y eran amigos míos. Bueno, y antes también te pegaban hasta en el colegio, hasta los profes te podían pegar. A mí me tiraban las patillas cuando era chico, me golpeaban con un palo, y los papás no se metían, ¿no? O sea, era como el profesor era un dios, o sea, no se le podía decir nada. Como que no, le estaba haciendo un favor a los padres de corregir al hijo. ¿Ya? Menos mal que Hoy en estamos día en modo virtual ahora, sí. Hoy en día ese profesor lo meten preso. Sí, literalmente. Pensamos en la juventud de nuestro papá abuelo, la mayor conexión con el medio que nos rodea y menos conexiones tecnológicas, sino más bien humanas, podría haber disminuido el deterioro en la salud mental. Ah, claro. Claro, quizás antes, como aquí está hablando Esteban, si entiendo bien hacia dónde apunta, ¿no es cierto? Claro, quizás antes se daba más las relaciones sociales directas, ¿ok? Hoy en día, muchas relaciones sociales que tienen ustedes lo hacen, quizás, yo estoy especulando, tengo una hija adolescente, no creo que esté tan distanciado de usted, pero yo veo mucha relación social por red social, o sea, no directa, ¿ya? Lo cual tiene un pro y un contra quizás, no lo voy a evaluar yo, ¿no es cierto? Entonces hay varias conjeturas dando vueltas. Entonces, ¿qué es investigar? Bueno, investigar sería
que tenemos una pregunta que a todos nos preocupa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen los científicos? Aprovechando esta pregunta que estamos discutiendo, bueno, se hacen cargo de la pregunta. ¿A qué nos referimos? Se hacen cargo de la pregunta. Dicen, ya, yo voy a buscar la respuesta. Pero entendiendo que hay varias posibles respuestas que tengo que evaluar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos la pregunta, ¿no es cierto? Y buscamos evidencias, ¿ok? Perdón, buscamos evidencia. Aquí Franco dice, lo de las generaciones anteriores lo decía porque pensar que solo nuestra generación tiene presiones me parece ingenuo. Bueno, esa discusión que tú estás planteando, Franco, es una discusión de tipo racional. O sea, hay personas que encuentran racional pensar que ustedes tienen más presiones que las que tenían sus padres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay más presiones para obtener cosas materiales, a lo mejor la tasa de profesionales que hay hoy en día es mucho más alta que la que había antes, entonces ya tener un cartón de título universitario no impresiona a nadie últimamente. En nuestra época el que tenía un título universitario era como un semidios en el nivel social, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, yo soy el primer profesional de mi familia, por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, ¿ya? Pero ahora ya están todos entrando a la educación superior. Entonces, cuando yo entré a la universidad era como que, oh, una cosa como extraña, no sé, y que haya terminado era más raro aún, ¿ya? Bueno, y hoy en día no. Entonces, quizás la presión que tienen ustedes, ya como va, porque por decir, ya, oye, está bien, entraste a la universidad, pero por lo menos sácate un magíster. Se te están pidiendo ya tan poco grado, ya. Así como va, y ahí me impresiona. Entonces, claro, podría ser racional o irracional pensar que hay más presión hoy que antes. Esa discusión se da, fíjense, los científicos la tienen y la tienen en los congresos normalmente. Así, esta discusión como la que tiene, podríamos poner así como Franco versus Dani, por así decirlo, de si es racional o no pensar que hoy en día usted está más presionado que nosotros. Esa discusión típica se discute en un congreso, por ejemplo, cara a cara. Cuando alguien expone algo y dice yo creo que, vienen otros colegas diciendo yo creo que lo que tú propones no tiene sentido porque en realidad yo no me cuadra lo que tú estás planteando. Es una discusión de tipo racional, ¿ok? Pero luego viene la evidencia, ¿ya? De decir, miren, ok, voy a poner a prueba, o sea, voy a investigar todas las posibles respuestas que andan dando vuelta, independiente del grado de adherencia que tengan a nivel racional, veamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los científicos? Vamos a buscar datos al mundo que nos digan cuál es la respuesta a la pregunta. Ya sea que nos lo digan de forma directa, ¿ok? O que nos aporte evidencia para descartar o aceptar una idea. Por ejemplo, hay preguntas en la investigación que se responden directamente con datos. Por ejemplo, si yo pregunto a usted, ¿qué porcentaje de los jóvenes de entre 18 y 25 años tiene depresión? Esa es una pregunta que se responde de forma directa. O sea, yo tengo que hacer un muestreo, ciertamente es complejo, no digo que es fácil, ¿no es cierto? Pero yo hago un test validado, supongamos psicológicamente, y bueno, calculo un porcentaje. Ese tipo de preguntas no requiere conjeturar nada. Requiere simplemente buscar el dato que me responde la pregunta de forma directa. Eso normalmente se le llama investigaciones descriptivas, ¿ya? Las investigaciones que buscan datos del mundo, datos interesantes, ¿ya? Está la otra investigación que no busca describir el mundo, busca explicarlo. De decir, ya, mira, ya, tenemos el porcentaje y sabemos que ustedes, supongamos, creo que está la estadística, algo así como el 20% de los jóvenes entre 18 y 25 años tienen algún problema de salud mental grave, no menor, grave, ¿ya? O sea, casi uno de cada cinco, una cosa que me preocupa, ¿ya? Bueno, ese es el dato. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa de este porcentaje, ¿no es cierto?, tan alto? Y ustedes lanzaron varias posibles hipótesis, ¿ok? Varias posibles hipótesis, que está más medido ahora que antes, que hay más presión que antes, que las redes sociales no ayudan mucho, que son más sedentarios. Varias de esas ideas incluso ni siquiera son necesariamente contradictorias entre sí, pueden ser complementarias. Pueden ser varios factores que influyen en esto. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos en este segundo caso, donde surgen hipótesis, ¿no es cierto?, explicativas? Yo busco datos que me van a servir como evidencias a favor o en contra de esas ideas. Por ejemplo, si ustedes quieren poner a prueba la hipótesis que esto se debe a un mayor sedentarismo, ¿qué evidencias esperarían encontrar a favor o en contra de esa hipótesis? Es decir, hay más problemas de salud mental debido a que hay
un mayor sedentarismo. Y yo le voy a asignar racionalidad a esa hipótesis. Está demostrado que mientras mayor actividad física tienen las personas, tienen mejor forma física, tienen niveles de endorfina más altos, la endorfina tiene relación con la calma y la sensación de, no sé cómo decirlo, una sensación de bienestar físico y mental general, y por lo tanto tiene sentido pensar que un mayor sedentarismo genera mayor número de problemas mentales. Tiene sentido, es racional. Ahora la pregunta es, ¿qué evidencias van a buscar para demostrar que esa idea, siendo racional, es cierto o falso? ¿Qué irían a buscar como evidencia? ¿O qué esperarían ver en un estudio para que los convenza que esa idea es cierta o falsa? Lo escucho. Que, que la gente que no es sedentaria no sufre problemas mentales. Ya. Eso es lo que surge así, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tomo dos grupos de En personas. ese caso, esto tampoco es restrictivo. No es porque ¿Restrictivo a tenga qué? mejores condición física no va a tener algún problema mental. Entonces creo que el dato en No, el que hay que basarse es un poco anterior. no, sí, Bueno, entiendo lo que hace, sí, sí. Disculpa, Franco, ¿iba a decir algo? Ignacio, Ignacio, perdón. es que yo fui el que dio la idea y claro, hay que ir dejando, por ejemplo, de lado ciertas enfermedades que cursan con enfermedades de salud mental. Po. No sé, como por ejemplo Parkinson, una de las primeras etapas del Parkinson es depresión. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia con esas enfermedades, sino que ir al punto de quizás no de un tema genético o abordándolo más de un tema social. Ya, lo que ustedes están discutiendo ahora son consideraciones experimentales, ¿ok? Es decir, ya, pero ¿cómo yo busco evidencia para separar otras variables que pueden interferir, ¿no es cierto? O sea, ustedes pueden decir, obviamente que no basta con yo tomar las personas que tienen más salud mental y menos salud mental y ver el porcentaje de sedentarismo y ver si hay una correlación. Porque si las personas que tienen peor salud mental además tienen otras enfermedades, me podría generar una conclusión errada, ¿no es cierto? Bueno, la gente que trabaja en las distintas especialidades se preocupa de esas cosas, ¿no es cierto? Y por ejemplo hace comparaciones equivalentes, por ejemplo compara grupos de la misma edad, con diferencia por género, diferencia por si tiene o no tiene enfermedades preexistentes, o sea, todas esas consideraciones experimentales, en la gente que es especialista en estos campos las tiene, ¿ya? Y uno como ciudadano que no forma parte de esa comunidad científica, ¿no es cierto? Rara vez uno tiene herramientas para criticar el experimento, ¿ya? Normalmente los que critican el experimento o la medición son gente de la misma área, de decir, mira, ¿sabes qué? Tus resultados en realidad son interesantes, pero dejaste de lado las enfermedades preexistentes. Por lo tanto, tu conclusión de tu paper no te la compro tampoco, ¿ya? Ese es súper común en ciencia, algo que parece súper pesado, se hace, ¿ya? Y supongamos que esos controles están hechos, ¿no es cierto? Pero está bien lo que dicen ustedes, o sea, yo comparo grupos, pero comparo grupos controlando otras variables que podrían interferir en la conclusión. ¿Ok? Obviamente no puedo comparar jóvenes con viejos, ¿ya? No son comparables, o sea, tendríamos que comparar jóvenes con jóvenes. No puedo comparar hombres con mujeres, no son comparables en este término, ¿ya? No puedo comparar personas con enfermedades preexistentes con personas sanas. Tengo que controlar esas variables. Y por eso se hacen Ns, muestreos con mucha gente para subdividirla y ver si las conclusiones apoyan. ¿Ya? Eso se hace científicamente. Se hacen mediciones, se hacen observaciones y se hacen experimentos, es decir, controlando las variables para tratar de obtener la mejor evidencia posible. Nunca es perfecta. Siempre a uno se le pueden escapar cosas, ¿no es cierto? Pero uno lo hace lo mejor que puede. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace uno con esto? ¿No es cierto? Hace una cosa bien simple. Una vez que yo termino mi investigación y la hice la mejor que pude, ¿no es cierto? La intento someter al control público. ¿A qué se refiere el control público? Yo tomo esta investigación, la escribo en un manuscrito y la publico o la intento publicar en revistas de la especialidad para que mis colegas me la destruyan, literalmente. ¿Ya? O sea, una de las razones por las cuales es importante publicar una investigación es porque siempre es probable que a un grupo de investigación se le escapen detalles, porque todos tenemos limitaciones, ¿ok? Pero la comunidad científica, al leer ese trabajo, podría hacernos ver los problemas.
ya sea para rechazar que ese trabajo se publique, opción número 1, o para que se publique, pero que vengan investigaciones posteriores que nos refuten. Aquí me explico con esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, este es el proceso de publicación, ¿ya? Para los que no lo conocen, ¿ya? Yo hago una investigación, lo mejor que pude. Hago un manuscrito, busco una revista que sea del área. Si estamos hablando de salud mental, bueno, me buscaré una revista de psicología, supongamos. Y mando el manuscrito a un editor o una editora, y el editor o editora verá si el trabajo cumple al menos con algunos requisitos mínimos para pensar que vale la pena revisarlo. Por ejemplo, que sea del área, por ejemplo, que tenga cierta originalidad, por ejemplo, que toque un tema importante, ¿no es cierto? Entonces hay un primer control del editor o editora de la revista que dice sí, no. Supongamos que dice que sí. Dice, mire, sabes que este trabajo me suena interesante, pero en realidad el que decida publicar esto no es el editor o editora. Si el editor o editora da la luz verde, dice ya, saben que vale la pena revisar este trabajo. Supongamos que el editor dice, yo lo acepto, porque es del área. Y es interesante, en realidad tiene que ver con la revista y podría ser un gran aporte a la ciencia. Bueno, pasa este filtro del editor y viene la segunda parte, que es la más complicada de todo. Ese manuscrito que trae los resultados de la investigación se les manda a científicos con experiencia en el área. ¿Ok? Científicos, hombres o mujeres que trabajan en el área, que ya han hecho publicaciones previas en esos temas, se les manda. Normalmente se les manda a 3 o a 6 investigadores independientes, ¿no es cierto?, de distintas partes del mundo. Normalmente es una revisión ciega, es decir, que el autor del trabajo nunca sabe quién le revisó el trabajo. ¿Okay? Eso se llama ciego. A veces doble ciego, es que el autor del trabajo no sabe a quién le revisó y el revisor no sabe a quién le está revisando, porque tampoco vienen los nombres, ¿no es cierto? Ese sería doble ciego. No todas las revistas tienen doble ciego, la mayoría tienen monociego nomás. Es ciego del autor hacia sus revisores, no al revés. La mayoría de los revisores saben a quién le están corrigiendo el trabajo. Y claro, los expertos en el área pueden hacer las críticas que ustedes están pensando. Por ejemplo, decir, ¿habrá considerado la edad? ¿Habrá considerado enfermedades previas? ¿Habrá considerado que quizás antes se medía mal y en realidad su conclusión es errada? La probabilidad de que esas consideraciones que tienen ustedes se les pase por alto a un experto en el tema, la probabilidad es baja. No digo que es cero. ¿Ya? Han habido casos de papers que han sido publicados y se demostró que la revisión fue pésima. O sea, se les pasaron cosas que son súper obvias. ¿Ya? Como todo control de calidad, no es perfecto. Pero es mejor que exista un control de calidad con expertos en el área a que no exista control de calidad o que exista un control de calidad con gente que no domina el área. ¿Ya? O sea, esto es lo mejor que se puede hacer. ¿Alguien dijo algo, perdón? Pensé que alguien había dicho algo. La gente, los pares, ¿no es cierto?, que revisan esto, le darán mano arriba, mano abajo. Si le dan mano arriba, es decir, dicen, ¿saben qué? Aceptamos que se publique este trabajo. ¿Listo? Pasa y se publica y queda un paper, como se llama. Puede dar mano abajo, es decir, ¿saben qué? El trabajo está tan mal hecho que en realidad rechaza. O puede ser una opción intermedia de decir, miren, el trabajo en realidad suena interesante, pero tiene algunos defectos que hay que corregir antes de publicarlo. Si no los corrigen, no lo vamos a aceptar. En mi caso, yo cuando he publicado cosas, la mayoría de las respuestas han sido aceptadas con corrección. Yo nunca, una vez tuve un trabajo que me lo aceptaron, así de lleno. El resto de mis otros trabajos siempre ha sido, mira, puede aceptarlo, pero corrija todo esto. Y ya tengo que corregirlo una vez, 2 veces, 3 veces, y ahí podría pasar. ¿Ya? Eso se llama la revisión de pares. ¿Ok? Nosotros vamos a ver bases de datos que tienen trabajos publicados que pasan por este sistema. No todos los trabajos que están publicados en las redes pasan por este sistema. Y se considera científico al trabajo publicado que al menos pasa por este control. También hay más. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende hasta ahí? Quiero saber si es que me siguen. ¿Ya? Sí, profe. Ahora, ¿quiénes son los pares que revisan? Son personas que tienen demostrada experiencia en el área porque han publicado trabajos previamente en esa área.
¿ya? Todas las personas que hemos publicado un paper, o algunos pocos papers, ¿no es cierto?, pasamos a ser por defecto potenciales revisores. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo he sido revisor de trabajos de química analítica y química ambiental, que es mi área, ¿ya? Por lo tanto, yo he vivido las dos caras de la moneda. He sido autor de trabajos que han aceptado y rechazado, ¿no es cierto? También he sido revisor de trabajos que ha aceptado y rechazado como revisor, ¿ya? Eso es lo común, no tiene nada especial. Supongamos que el paper es aceptado, ¿ok? Mucha gente piensa que un paper refleja la verdad del mundo, ¿ya? Es decir, por el hecho que esté publicado, entonces es cierto. Esa es como una concepción que anda arraigada, incluso en estudiantes de ciencia, ¿ya? Yo tengo que explicarle un poquito que eso no es tan así, ¿ya? El hecho que un paper sea aceptado quiere decir que pasó los controles de calidad de la comunidad científica. Pero la verdad factual, o sea, que lo que concluye el paper es cierto, no basta con un paper. ¿Qué es lo que pasa después con esa publicación? Como es publicada, ahora trasciende a los revisores, los 3 o 6 que lo revisaron. Ahora toda la comunidad podría objetar ese paper, como también podría apoyarlo, ¿ya? Y podría darse el caso, ¿no es cierto?, que hay papers posteriores de otros grupos de investigación que corroboran los hallazgos. ¿Cómo pueden haber papers que refuten estos hallazgos? ¿Ok? Y eso es súper común, ¿ya? No tiene nada de extraño esto, ¿ya? Así funciona la ciencia. Creo que Por una eso a cosa veces... es que estemos de acuerdo en la evaluación de un punto, y otra cosa muy distinta es que nuestra concepción de ese punto sea la correcta. Entonces, claro, siempre puede ser refutado aunque sea aceptado. Exactamente, porque ten en cuenta que finalmente cuando uno hace una investigación tiene un tiempo acotado, recursos acotados, no tiene todos los métodos para obtener la mejor evidencia, ese tiene algunos solamente. Entonces, bueno, por mucho que la investigación esté bien hecha, supongamos que está bien hecha, puede estar abierta a la refutación posterior. Y eso ha pasado muchas veces, muchas veces. Siempre se toca a nivel social de cómo la comunidad científica ha pimponeado la afirmación de que el consumo de huevos es saludable. Y hemos pasado de que el consumo de huevos no es saludable hasta que el consumo de huevos es saludable, hasta que en realidad se recomiendan 3 huevos a la semana. Y esa conclusión ha cambiado porque aparece nueva evidencia que refuta conclusiones anteriores, ¿ya? En el área de la salud se da mucho esto, se da mucho esto. Por ejemplo, yo el último trabajo que vi, que me llamó mucho la atención, era que mostraba que todo este tema de la relación entre alimentación y enfermedades cardiovasculares, que lo asociaban mucho a la grasa saturada, finalmente investigaciones posteriores demostraron que la variable que más pesa por lejos, hasta lo que sabemos hoy en día, es el exceso de consumo de azúcar y calorías. Es lo más dañino que hay para las enfermedades cardiovasculares, más que el colesterol, la grasa saturada, que eso es lo que se creía antes, ¿ok? Porque la nueva evidencia demostraron que pesa mucho más una dieta alta en azúcares. No me refiero solamente al azúcar dulce, me refiero, por ejemplo, carbohidratos como el arroz, la papa, ¿no es cierto? Mezclado con un alto consumo calórico, o sea, ustedes consumen calorías por sobre lo que necesitan, esa mezcla es pésima. Y es peor que el consumo de grasa saturada y colesterol, ¿ya? Y eso fue una cosa que salió en 2015, por ejemplo, ¿ya? Aquí Pablo dice, igual con el azúcar morena. Claro, ese tema del azúcar, que el azúcar refinada es más dañina o menos dañina que el azúcar no refinada, el azúcar morena que se refiere Pablo, también puede pasar por pimponeo de un lado para otro, ¿ya? Hay temas en donde la evidencia es difícil de obtener, entonces no es extraño que estudios posteriores refuten estudios iniciales, ¿ya? Por el contrario, hay otros temas donde la evidencia es bien concluyente y nadie ha cambiado las conclusiones de hace 50 años. El tema del cigarro es un caso más claro posible. Nunca he encontrado un paper de los últimos 50 años, ¿no es cierto?, que diga, ¿saben qué? En realidad hemos demostrado que el consumo de cigarro no es malo. Todos dicen que es malo o muy malo. Lo que está en discusión es qué tan malo es, ¿ya? Claro, Ignacio dice que eso tiene que ver con carbohidratos y el ejercicio. Claro, o sea, cuando tú consumes más calorías que las que quemas, ¿no es cierto? Tengo entendido, este no es mi área, pero quizás lo voy a decir mal, pero tengo entendido que este exceso de azúcares tiene que transformarse en grasa a través de la sobrecarga de, no recuerdo si era el páncreas, no recuerdo muy bien, pero hay una glándula que segrega una sustancia para transformar el azúcar no combustionada en grasa.
Y claro, y eso va sobrecargando el hígado y genera todo un problema cardiovascular. Es súper complicado. Bueno, Por eso los yo lo alcohólicos en decía, general tienen sobrepeso también. Tanto copete vas a hacer azúcar y azúcar a grasa y un paso. Sí, ese es otro tema, ¿no es cierto? Además que el alcohol te daña el hígado, ¿ya? ¿Alguien me había dicho algo, perdón? ¿Ignacio? yo, O no sé cómo. ¿Sí? sí, yo lo decía porque el tipo de ejercicio generalmente que quema carbohidratos es el de alta intensidad y es el que no hace la mayor parte de la población. Ah, el ejercicio En aeróbico. cambio, Claro. el de baja intensidad quema grasa, que es el que generalmente se hace, si es que se hace ejercicio, no suele ser de alta intensidad. Claro, y de hecho, por ejemplo, la mayoría de la gente que agarra sobrepeso normalmente la agarra después de la edad de usted. Porque ustedes tienen un consumo basal de calorías mucho más alto que un adulto que ya paró de crecer. Ustedes todavía están creciendo. Digo. Y típico que pasa que la persona que tiene 20 años tiene una foto como son ustedes, la mayoría en un estado físico más o menos bastante aceptable, ¿no es cierto? Y después esa persona tiene 40 años y no se reconoce cuando tenía 20 respecto de su contextura. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente sigue comiendo la misma ingesta calórica que tenía cuando tenía 20. Y eso no puede ser, pues si no, son casi entre 500 a 1000 calorías menos, ¿ya? Que uno debería comer. Ustedes querían consumir como 3000 calorías los hombres, como 2500 las mujeres por ahí. Después cuando uno ya está viejo, uno ya debería consumir los hombres con suerte 2500, entre 2000 y 1500, dependiendo de la estatura. Las mujeres con suerte entre 1800 a 2200, pero uno sigue comiendo lo mismo que cuando tenía 20 años. Y ahí viene el problema, ¿no es cierto? Bueno, Yo tengo, sí, sí. tengo un profe que siempre dice que la gente con obesidad es una mina de oro energética que no tiene las carreteras para sacar ese oro, por así decirlo. O sea, cuando dice no tiene las carreteras, ¿a qué se refiere? ¿A que no tiene la contextura física como para quemar más calorías, una cosa así? Claro, no tiene músculo porque en Sí. realidad los músculos tienen más mitocondria y eso hacen más ATP y quema más energía. Ah, Bueno, ya. Pero no, la sangre también lleva oxígeno y la grasa se acumula en las venas, entonces un canal menor a la cantidad de flujo de sangre hace que te canses más luego porque te llega menos sangre al resto del cuerpo. Significa que el tema es complicado, o sea, son muchas las variables. Entonces, concluir cosas en sistemas tan complejos no es fácil. Y por lo tanto, no es extraño que se den cosas como esta en la comunicación científica, o sea, que estudios posteriores empiecen a refutar. ¿Qué es lo que hacen los científicos ante esta diversidad de artículos? Artículos que apoyan una idea, otros que la refutan. Lo que hacen los científicos es poner en una balanza las evidencias. O sea, es muy raro que todos los papers publicados en un tema apoyen una sola idea. Siempre hay un porcentaje que está en contra. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, es súper común, a pesar que la mayoría de los científicos apoyan la idea de que las razones por las cuales el cambio climático se está exacerbando desde la revolución industrial a un incremento de la temperatura media del planeta y que la causa es el dióxido de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto? A pesar que la mayoría de los científicos apoya esa idea y la mayoría de los papers apoyan esa idea, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos científicos y algunos papers que dicen que esa variable no pesa tanto, que hay otras variables que pesan más. Los ciclos del sol, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hace la comunidad científica ante esto? La forma responsable de trabajar en ciencia, y esto se lo voy a explicar muy bien porque es muy importante para opinar informadamente también, es lo siguiente: ponen una balanza, dicen, bueno, ¿a quién le creemos? La opción más objetiva es decir, vamos a aceptar la conclusión que tiene más evidencias, así de simple. Entonces, si de 100 papers, 95 apoyan con evidencias, ¿no es cierto?, que es el CO2 el principal causante del incremento del más de 1 grado extra que tenemos respecto a la revolución industrial, entonces la conclusión científica socialmente aceptada debiese ser esa, independiente de que hay 5 papers que todavía no apoyan esto. No sé si me explico. ¿Me entienden la lógica? sí, profe. ¿Y la comparten o no? Porque una cosa es que la entiendan y otra cosa es que la compartan. Igual, Yo profe, creo usted, que
Esteban. Usted dijo socialmente, pero tenemos que ver los dos caras de la moneda. Científicamente tampoco podemos aceptar una idea, según yo, si esos 5 tienen evidencia de que no. Socialmente es porque una sí. generalidad simplemente. Voy a aclarar el social, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Una cosa es la pelea que hay entre científicos, ¿no es cierto? Que siempre la va a haber en temas complejos. Y otra cosa distinta es decir, ya, pero ¿qué le comunicamos a la sociedad que no es científica? Y la sociedad va a tomar decisiones respecto a esto. O sea, si la sociedad occidental, sobre todo, tiene tanto respeto por la ciencia y toma muy en cuenta lo que dice la ciencia para tomar decisiones, por ejemplo, políticas públicas, ¿qué le comunicamos a la sociedad? ¿Que todavía no nos ponemos de acuerdo? Opción número 1, porque hay 5 en contra y 95 a favor. Y quizás nunca nos vamos a poner de acuerdo y por lo tanto nunca le vamos a comunicar nada a la sociedad. Opción número 1. ¿Ok? Opción número 2, le decimos, miren, en realidad están estas 2 opciones, ustedes elijan. Opción número 2. Opción número 3, decirle, miren, ¿saben qué? La mayoría de la comunidad científica pensamos que esta es la conclusión más válida. Lo que ha hecho los científicos hoy en día es la tercera opción. ¿Ok? Porque esta pregunta que le estoy diciendo ya tomó la decisión las distintas comunidades científicas, ya la tomó. ¿Ya? Nosotros vamos a comunicar a la sociedad la conclusión que mayoritariamente se acepta a nivel de cuánto pesa la evidencia, hacia qué visión pesa más, por ejemplo, respecto al cambio climático. ¿Ya? Lo cual no quiere decir que la opción en contra, que tiene menos peso la evidencia, está clausurada. O sea, a nivel de científico, a nivel de la comunidad, está absolutamente permitido que sigan generando evidencia los que piensan que esto está equivocado. ¿Ya? Y si en el futuro acumulan más evidencia y la balanza se inclina para el otro lado, entonces vamos a tener que irnos para el otro lado. ¿Ya? O sea, yo entiendo lo que apunta Esteban. Esto de decir que le comunicamos a la sociedad no anula que los científicos que están en contra sigan investigando, ni siquiera los censura. ¿Ya? La ciencia siempre es abierta, pero a la comunidad, a la sociedad, fuera de la comunidad científica, hay que decirles algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos? Lo responsable hoy en día, en base a la mejor evidencia disponible, es que el cambio climático está generado por los combustibles fósiles, y lo responsable entonces, si uno quisiéramos atacar ese problema, es atacar el tema de los combustibles fósiles. Eso es lo responsable de hacer científicamente. Esa es la decisión que ha tomado la comunidad. ¿Ya? Y no es una decisión arbitraria, es en base al peso de la evidencia. Y podríamos estar equivocados. Podría ser que en 100 años más nos riamos de lo que decíamos hoy en día. ¿Qué sensación le genera esto que le estoy diciendo? A mí me pasa que siento que para ciertos parámetros de cosas se ve a la ciencia como, o a los científicos como que fuéramos el oráculo de Delfos, más o menos. Así como que tuviéramos todas las respuestas del universo y que, claro, como que nuestra verdad fuera una verdad absoluta, cuando en verdad no es así también. Hay hartas cosas que, y tomando del ejemplo anterior, que antes, por ejemplo, habían afiches de así como que salía un doctor, fúmese un pucho, le va a hacer terrible bien. Y no, pues. Y no, pues entonces, claro, creo que de una u otra forma, y anclando al punto que decía el compañero, decía que tenemos 100 que están a favor de una idea y uno que está en contra, creo que es importante también tener la posición en contra, porque el pensamiento de burbuja al final siempre es el que termina haciendo que los errores caigan en las cosas más absurdas del mundo. Por supuesto, o sea, puede ser que la minoría es la que tiene la razón, ¿ya? Pero lo que sí voy a aclarar una cosa que dice Matías acá. Eso, a ver, Matías dice, es la falacia de la mayoría. A ver, ahí la maldad está en los detalles. Yo podría estar a favor o en contra de lo que dice Matías, dependiendo de qué entendemos por mayoría. Si por falacia de mayoría entendemos que en realidad es una votación de los científicos, o sea, ¿quién está a favor? ¿Quién está en contra? Levantamos la mano. Y eso es lo que lo comunicamos a la sociedad. Y ahí yo estaría de acuerdo con Matías que sería la falacia de la mayoría. No porque la mayoría opine a favor de algo, opine, fíjense, opine a favor de algo, quiere decir que ese algo es cierto. O que es responsable apoyar porque la mayoría dice que sí. ¿Ya? Sin embargo, en ciencia no estamos hablando de lo que opinan los científicos, así como una opinión individual basada en meras emociones. Estamos diciendo qué es lo que concluyen los papers de los científicos en base a la evidencia que presentan. ¿Ya? Que eso no es lo mismo. ¿Ya? O sea, si los papers concluyen en base a las mismas evidencias que presentan y que fueron revisadas por expertos en la disciplina, o sea, asumimos que pasó ciertos controles de calidad, si la mayoría de los papers concluyen A,
versus B, eso es lo que hay que comunicar a la comunidad. Que eso no es lo mismo que votar. No sé si me explico. ¿Ya? Porque votar, yo puedo votar por mera tinca. Aquí estamos hablando de lo que concluyen los papers. ¿Ya? Ahora, profe, una pregunta. Sí. Tomándonos desde otro punto un poco más arriba, ¿la ciencia es la que debe comunicar a la sociedad o la sociedad es la que debe informarse de lo que hace la ciencia? Lo que tú preguntas, creo yo que es una respuesta que debiera responderle a un periodista. Yo te voy a dar una opinión meramente personal. Yo creo que la divulgación científica, ya pasando el conocimiento científico de los especialistas a la comunidad no especialista, la divulgación científica es un área que a mi juicio es interdisciplinaria. Ya no es solo de los periodistas, a pesar que los periodistas dicen que es una especialización del periodismo. Yo creo que tienen que hacer equipo, gente de ciencia con gente de humanidades para hacer la divulgación como corresponde. ¿Y en qué me baso para decir eso? Me baso en que los mejores divulgadores de la ciencia, como personalidad que se expone al público, han sido científicos, no han sido periodistas. Ha sido Carl Sagan, ha sido Steven Pinker, ha sido Richard Dawkins, ¿ya? De hecho, Carl Sagan se ganó el premio Pulitzer de periodismo sin ser periodista por su divulgación científica, ¿ya? Steven Pinker casi se lo gana, estuvo en el par final, ¿ya? Ahora, en Chile existía Hernán Holguín, que ustedes probablemente no lo conocieron, que él tenía un programa de divulgación científica y para mí, él sí fue el mejor divulgador de la ciencia que yo he conocido en Chile. Hernán Holguín, lamentablemente murió joven, ¿ya? Sin embargo, hoy en día los mejores divulgadores de la ciencia que hay de todo. O sea, está Andrea Obaid, que es una periodista científica que ha hecho una gran labor a mi juicio. Está Gabriel León, que es un biólogo, bioquímico, no recuerdo muy bien, que también ha hecho excelente labor con sus libros de la ciencia pop y los podcasts que tiene. Y está nuestro Carl Sagan chileno, que es Massa, ¿no es cierto?, que ha llenado estadios, ¿no es cierto?, para divulgar, más que nada la astronomía, ¿eh? A pesar que él también opina de todo. A pesar que lo encuentro medio deslenguado en algunos temas, cuando se sale de su área, como que tienden a meter mucho la pata, pero bueno, un detallito que se lo perdono por su gran labor en la divulgación. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. Miren, ¿quién se encarga de hacer este trabajo? Es decir, revisar todos los trabajos que hay en un área y ver hacia dónde se inclina la balanza de la evidencia. Se encargan científicos especialistas del área que hacen lo que se llama una revisión científica. Porque imagínense lo que significa revisar 100 artículos respecto de un tema para analizar las evidencias y hacer a veces estudios estadísticos para ver hacia dónde se inclina la balanza de la evidencia y poder concluir. Eso es lo que se llama una revisión científica. ¿Ok? Y eso se le encarga también a especialistas en el área con estándares. Hay estándares internacionales de cómo hacer bien una revisión científica para que no sea al ojo, ¿ya? Qué paper elegir, cómo descartar alguno y dejar otro, cómo hacer test estadísticos para ver si es que hay una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de una revisión científica, ¿ya? Esta es una revisión científica respecto al tema de la estrategia de vacunación para la infección por salmonela, ¿no es cierto? Un review sistemático y un metaanálisis de la literatura. En una revisión, los especialistas hacen este trabajo, ponen todos los trabajos en una balanza, ¿no es cierto? Y a ustedes les dicen, miren, en realidad mirando toda la evidencia y haciendo los estudios como corresponde, podemos concluir A, B, C. Hay tres posibilidades. Opción número 1, la tesis es falsa. Opción número 2, la tesis es verdadera. Opción número 3, no hay evidencia suficiente para concluir nada y faltan estudios. Eso es típico de un review. ¿Ok? Aquí Franco dice, es un buen divulgador. Se refiere a Massa, me imagino, o al menos el que más llevan a la tele. Sí, no, Massa es un excelente divulgador, ¿ya? El problema es que cuando se pone a hablar de política se pone hasta mal educado a veces, ¿ya? Y después pide disculpas, por lo menos, así. Pide disculpas. No le quite la razón, pero bueno. O sea, independiente que tenga la razón o no, pero hay formas y formas de decir lo mismo, ¿ya? Y él a veces, el de lengua, me refiero a que cruza la barrera de la buena educación. Y tan es así que él pide disculpas, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere opinar de un tema, en general se respeta mucho más que yo opino basado en las conclusiones de un review
sobre todo si ese review es actual, ¿ok? Versus un paper aislado. Porque si ustedes toman un paper aislado, normalmente lo que hace la gente que es hábil en esto y que quiere engañar a la población o quiere simplemente defender una tesis porque es un activista de algo, ¿no es cierto? Toma solo los papers que apoyan su idea y cierra los ojos a los papers que la refutan. ¿Ya? Por el contrario, una revisión se tiene que hacer cargo de todo lo que está publicado. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Está por ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, un ejercicio que vamos a hacer, no sé si vamos a alcanzar a culminarlo hoy, pero al menos voy a dejarlo iniciado, es que cualquier opinión que ustedes tengan respecto a un tema, busquen review, a ver si refutan o apoyan sus opiniones. ¿Están dispuestos a hacer eso o no? El review es el estándar más alto que existe en ciencia para apoyar o refutar una idea. No se conoce el estándar mejor. Matías, dime. ¿Matías? Ya. ¿Cómo buscamos eso en un navegador como Google? Ya. La respuesta es bien clara, Matías. Eso no se busca en Google. Número uno. ¿Ya? El tema de publicar y hacer reviews con estándares científicos ampliamente reconocidos, ¿no es cierto? Se ha sistematizado en bases de datos que cumplen, que albergan revistas que cumplen esos requisitos. ¿Ya? Lamentablemente Google, de ahí te sale de todo. Te salen estudios que no pasaron por revisión de pares, te salen opiniones que no pasaron por review, como también necesita encuentros con artículos bien hechos o reviews bien hechos. ¿Ya? A nivel social, el estándar más alto que reconoce incluso la OCDE, ¿ok?, es Web of Science. PubMed, como menciona Franco, es una especie de agrupación de revistas científicas del área entre bioquímica y medicina. Gran parte, no todos, Ignacio, gran parte de los artículos que están en PubMed forman parte de este estándar que se llama Web of Science. ¿Ya? No todos, ¿no? Hay algunos trabajos de alguna revista de PubMed que no cumplen con lo que pide Web of Science. La OCDE reconoce los artículos y los reviews publicados en Web of Science como parte del estándar más alto que hay en la validación científica. Incluso los rankings de las universidades, tengo entendido que consideran solo los trabajos que publica la universidad en este grupo de revistas. Web of Science es una institución que se encarga de compilar las revistas que cumplan con los estándares más altos de revisión científica, que incluye revisión de pares de ciegos, revisiones internacionales, revistas que no se autociten sus trabajos. ¿A qué me refiero? Que si ustedes publican un trabajo en una revista A y después cuando ustedes hacen sus revisiones de un marco teórico citan solo trabajos de la misma revista, eso se llama autocita. ¿Ok? Uno puede autocitar sus propios trabajos como autor o puede autocitar trabajos dentro de la misma revista. Web of Science rechaza esas revistas porque es sospecha de nicho ideológico. O sea, cuando una revista se cita sola a sí misma, es sospecha de un nicho ideológico. No está abierta la conexión con otras áreas del conocimiento. Han sacado a revistas de la categoría Web of Science por eso. Una revista que sacaron hace poco es una revista que se llama Homeopathy. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de homeopatía? Homeopathy. Era una revista que tenía tintes científicos, tenía revisión de pares, pero todos sus trabajos se citaban a sí mismos en la revista, el 70% de ellos. Expulsado. ¿Ya? Sospecha. Eran como más sectarios entre ellos al final. Es que es un peligro. O sea, si un grupo de personas que no le interesa conocer cómo funciona el mundo, sino que le interesa solo divulgar una idea, porque son activistas de algo, ¿ok? Entonces no le interesa la verdad necesariamente, le interesa que su idea triunfe socialmente. Pues bien, puede hacer una revista, pueden publicar cosas ahí, se pueden autocitar, pero el hecho de que no se conecte con otra rama del conocimiento es como sospechoso. ¿Ya? Ignacio nombra un caso que es bien interesante, conflictos de interés. En esta base de datos, todo investigador debe declarar sus conflictos de interés. Y si no los declara y después se descubre que no los declaró,
se le acusa al artículo de fraude y es bajado de los papers, incluso a riesgo de expulsión del investigador de publicar en este grupo. Para siempre o en un plazo corto, dependiendo de la gravedad del fraude. Ya han habido fraudes que son bien demostrados y bien graves. El fraude más famoso es del tipo que relacionó los preservantes de vacuna con el autismo, que se demostró que había cometido fraude. Él era un vendedor de preservantes de vacuna y no lo declaró. A un médico, creo que era, que había hecho como 3 vacunas, una vacuna que cubría 3 enfermedades juntas, y que para como desvalidarlo, dijo que en un congreso que producía autismo y quedó la cagada. Después se demostró, llegó un periodista re famoso a increparlo y decir, ¿y usted, a ver, qué está haciendo usted? Es que es el tema, o sea, un científico se puede equivocar, pero si no declaró deliberadamente su conflicto de intereses, quiere decir que lo hizo con premeditación. ¿Ok? Eso es un fraude. Entonces, Web of Science intenta salvaguardar todas estas aristas para que sean revistas de calidad. ¿Ya? No quiere decir que solo Web of Science existe como grupo de revistas que albergan trabajo científico, pero se le reconoce como el más exigente. Y casi todas las revistas quieren aspirar a esa categoría. Y tengo entendido que una vez cada 2 años, Web of Science hace una revisión de revistas que postulan a entrar a esa categoría, como también Web of Science revisa las revistas que están ya en esa categoría para ver si las desciende y las saca. Entonces hay como una revisión de quién entra y quién sale de Web of Science. Ya han habido casos muy famosos, ¿no es cierto?, de revistas que por el título pareciera que fuesen muy serias, así como International Journal of Biomedical Science. Entonces uno dice, tremendo título, debe ser tremenda revista, ¿no es cierto? Y después se demuestra que ni siquiera tenía revisión de pares. Y quedan fuera. ¿Ya? Puse ese título como ejemplo, no, capaz que existe esa revista y van a creer que la estoy atacando, no. Puse un título así arbitrario inventado. Porque no me acuerdo de memoria el nombre de todas las revistas, salvo el de homeopatía. Ese sí existió y fue expulsado. ¿Ya? Existía el nombre, ya. No sé si forma parte de Web of Science. De todas formas, ustedes se pueden meter en la página de Web of Science y verificar si esa revista forma parte de este o no. Miren, hagamos un ejercicio. Conéctense por favor, a internet y vamos toda la página de la biblioteca. Yo voy a proyectar mi pantalla, ¿ya? Y por favor hagan lo mismo que voy a hacer yo y vamos a ver si el International Journal of Biomedical Science forma parte de Web of Science o no, ¿ya? Voy a compartir screen, ¿ya? Espérense. Espérense, hay que parar de compartir. Y ahora sí. Ya, por favor, traten de hacer lo mismo que voy a hacer. Yo voy a compartir pantalla. Están viendo ahí mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. PUCD.cl. Ahí está, PUCD.cl. Miren, hagan lo siguiente. Por favor, háganlo como yo les digo, porque a Web of Science no se puede acceder desde fuera de la U. Es una base de datos pagada. ¿Ya? Pero ustedes, por tener correo PUCB, pueden hacer esto. ¿Cómo se hace? Bajen a biblioteca, acá, ¿ok? Repito, bajen a biblioteca. Aquí están todos los recursos que ofrece la biblioteca, ¿ok? Uno de ellos es Web of Science, este que está acá, ¿ok? Uno de ellos, voy a apretar acá, y se les debiera abrir esta ventana. Ingrese con su mail de docente o de estudiante, o de postítulo, ¿ya? Obviamente que ustedes tienen que apretar el segundo, pero estamos hablando de ingresar como estudiante con el correo PUCB. Yo voy a ingresar con el mío, de docente, ¿no es cierto? Ustedes tienen los mismos privilegios que yo. Yo voy a ingresar con mi correo, PUCB, ¿ok? Y cuando esto cargue, ya está, ¿no es cierto? Este Web of Science. Aquí ustedes con Web of Science pueden utilizar esto para 2 propósitos. Uno, buscar estudios científicos, con cual Google, ¿no es cierto? Pero este es un Google que solamente les va a dar resultados en revistas validadas por Web of Science. Que insisto, no es la única base de datos científica,
Pero repito, es la más aceptada internacionalmente por lejos, a nivel internacional. Ustedes pueden estar de acuerdo o desacuerdo de eso. Yo no estoy tan de acuerdo que Web of Science sean tan hegemónicos, ¿ya? Pero es así, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a buscar una revista. Buscar si una revista pertenece a nuestra base de datos, hay que irse acá, Journal Citation Reports. Este que está acá, fíjense. Repito, Journal Citation Reports, ese que estoy marcando acá. Voy a apretar Journal Citation Reports. Ya, aquí uno puede buscar un journal, una revista. Ya, vamos a poner acá, una vez que termine de cargar esto bien, ahí está. Se llamaba International Journal of Biomedical. International Journal, aquí me están dando algunos resultados. International Journal. No. Of Biomedical. No. No hay ninguna revista en esta base de datos que tenga el nombre International Journal of Biomedical, lo que sea. ¿Ya? O sea, si esa revista existe, como algunos de ustedes dicen, no cumple con los estándares Web of Science. ¿Ok? Por lo tanto, independiente que tenga conclusiones científicas y que esté editada bien bonita, socialmente no tiene tanto peso. ¿Profe? ¿Sí? ¿Revistas chilenas o latinoamericanas que estén presentes en esta web? ¿Hay Hay alguna? varias. De hecho, por ejemplo, en la que publico, o sea, la que he publicado yo, que es chilena, ¿no es cierto? Es el journal de la Chilean Chemical Society, ¿ya? Journal Chilean. Chuta, se me perdió, ¿eh? ¿Cómo se llama? Es que se me olvidó el nombre. Voy a poner Chilean, a ver qué me sale de Chile, ¿ya? Aquí está, este que de mi área, Journal of the Chilean Chemical Society, ¿ya? Hay journal de agricultura que son, su origen es chileno, no quiere decir que publican solo chilenos, ¿ya? Quiere decir que la revista se alberga en Chile, ¿ya? Hay varios. La PUCB tiene un journal que es de la PUCB y que está en esta base de datos, que es el creo que se llama así como International Journal of Biotechnology, que está en el Instituto de Biología, que la revista la creó Graciela Muñoz, ¿ya? Y ese journal para mí es un orgullo de la PUCB, o sea, formar parte de esa categoría es una cosa que no es menor. Aquí me dice Franco que es International Journal of Biological Science. A ver, vamos a buscar. International Journal of Biological Science. Sí, ese sí está, Franco. International Journal of Biological Science. Ese sí cumple con eso. El que les mostré de química entró a Web of Science hace poco. ¿Ya? Antes no formaba parte de esta base de datos. Miren, nos está pillando el tiempo. Una de las cosas que les voy a pedir para que discutamos la próxima semana, y si hacen este trabajo en casa, les va a servir porque parte de este trabajo es lo que me van a tener que presentar ustedes para evaluar este bloque. Recuerden que este curso tiene 2 notas, uno del bloque de lógica y otro del bloque de argumentación y debate. Una de las cosas que les voy a pedir es que en un tema controversial que a ustedes les interese, ¿no es cierto?, busquen estudios que corroboren o refuten lo que ustedes creen respecto a un tema, ¿ya? Utilizando estas bases de datos. Ojalá lo puedan avanzar. Yo igual lo voy a trabajar la próxima semana desde cero, como que no hubiesen hecho nada. Pero yo les voy a subir un Word al aula, donde es una guía bien corta, donde ustedes van a poner sus afirmaciones respecto a un tema y los trabajos al lado que corroboren o refuten lo que ustedes creen.
Es parte del dossier que les voy a pedir al final de este bloque para que ustedes opinen informadamente y no opinen solo en base a sus creencias respecto a un tema. Opinen en base a lo que se sabe formalmente respecto a un tema desde estas bases de datos. Pero para eso tienen que estar abiertos de mente, una cosa muy difícil para todo ser humano, deben estar abiertos de mente de que estas bases de datos corroboren o refuten sus preconcepciones respecto a un tema. Y ojalá que ustedes estén abiertos de mente a cambiar de opinión si es que ustedes valoran lo que la ciencia tiene que decir respecto a un tema. Si ustedes no valoran la ciencia o lo que tiene que decir la ciencia respecto a un tema, ustedes van a seguir valorando más su opinión personal que aquellas afirmaciones avaladas por todo este proceso. ¿Ya? Muy poca gente cambia de opinión cuando uno le muestra un review actual que refuta lo que dice. Muy poca gente es capaz de hacer eso, de decir, oh, no sabía, gracias, cambiaré de opinión, ahora opino distinto. Si ustedes escuchan a alguien que diga eso, muy bien a mi juicio, porque para mí el ciudadano informado y responsable es aquel que antepone la verdad a su honor, ¿ya? Porque cambiar de opinión alguien la ve como que no cambia de opinión porque hay un honor detrás. Ese es un honor malentendido, a mi juicio. ¿Ya? Eso. Vamos a continuar la próxima sesión haciendo un trabajo con este, pero por favor hagan la guía que les voy a subir. No les quito más tiempo. Saludos y cuídense. Chao, profe. Chao, que esté bien. profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.